Juan Pardo, una de las voces más emblemáticas de la música española, un ídolo de generaciones, un poeta del alma, y también un hombre marcado por una tristeza tan profunda que ni la fama pudo borrar. Detrás del artista de sonrisa serena y mirada nostálgica, se escondía un océano de dolor. Nacido en septiembre de 1942, en Palma de Mallorca, pero criado en Ferrol, Galicia, Juan Pardo fue mucho más que un cantante. Fue compositor, productor, arreglista, poeta, creador de himnos inmortales. Su carrera, que comenzó en los años 60 con los legendarios Los Brincos y luego con Juan y Junior, despegó como un cohete en un cielo ya estrellado. Pero él brillaba diferente. No buscaba ser ídolo, simplemente era. Su voz, cálida y melancólica, parecía arrullar heridas invisibles. Desde el primer acorde hasta la última palabra de cada canción, Juan tocaba el alma como pocos. Sin embargo, lo que muchos no saben es que su mayor obra no se compuso con notas musicales, sino con silencios. Y es allí donde empieza el verdadero relato de su vida. El éxito que no logró curarlo. Con más de 40 discos publicados, colaboraciones con artistas como Rocío Jurado, Camilo VI o Julio Iglesias, y éxitos rotundos como No me hables, Bravo por la música o La charanga, Juan Pardo alcanzó lo que muchos soñaban. Pero el precio de su éxito no fue bajo. A pesar de estar rodeado de artistas y multitudes, Juan se mantuvo alejado del bullicio del mundo del espectáculo, refugiándose en la música como quien se protege del frío. En entrevistas escasas, siempre aparecía sereno, prudente, con esa voz pausada de quien ha visto mucho y ha decidido callar más. Lo que no decía era que su vida personal había sido golpeada por dolores silenciosos, pérdidas irreparables y traiciones que dejaron una huella profunda en su alma. La herida familiar que nunca cerró. Juan siempre fue discreto sobre su vida íntima. Pero entre los que le conocieron de cerca, se sabía de una tragedia familiar que lo marcó de por vida. Años atrás, perdió a uno de sus seres más queridos en circunstancias trágicas. Fue un golpe brutal, inesperado, que dejó su corazón roto. Desde entonces, su música tomó un tono más melancólico, más introspectivo. Aunque nunca lo confirmó abiertamente, varios allegados aseguraban que esa pérdida fue la razón por la que Juan se alejó progresivamente de los escenarios, de las entrevistas, de la fama. Siguió componiendo, sí, pero en silencio, desde su retiro en Galicia, rodeado de naturaleza, lejos del ruido. Además, su relación con algunos miembros de su familia se tensó con el paso del tiempo, marcando otro punto oscuro en su vida personal. Disputas que jamás salieron a la prensa, diferencias imposibles de resolver, silencios que dolían más que las palabras. Y así, rodeado de paisajes hermosos pero en soledad emocional, Juan vivió sus últimos años lejos de la atención mediática, acompañado solo por su música y sus recuerdos. El artista que se inmortalizó en el alma de un país. Pero a pesar del dolor, Juan Pardo nunca dejó de ser grande. Y ahí radica lo admirable. En lugar de caer en el escándalo o el olvido, se retiró con una dignidad silenciosa que pocos pueden sostener. Siguió componiendo para otros artistas, regalando versos que salían directamente de su alma rota, como si su dolor fuera la tinta con la que escribía canciones inmortales. En Galicia, su tierra adoptiva, se convirtió casi en una leyenda viva. Los jóvenes lo reconocían por las canciones que escuchaban en casa, mientras los mayores lo recordaban con reverencia. Pardo no solo cantó, sino que dejó un legado espiritual, una forma de entender la música como consuelo, como forma de sanar, como lenguaje sagrado. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, él jamás buscó compasión pública. Nadie lo vio suplicar atención. Al contrario, se aferró al silencio con la misma fuerza con la que antes se aferraba a su guitarra. Era como si supiera que su tiempo ya no era el tiempo de este mundo ruidoso, y eligiera desaparecer con la elegancia de los sabios. El clímax del silencio, su despedida sin adiós. Y entonces llegó lo más doloroso, el momento en que se desvaneció de la escena pública sin decir adiós. No hubo giras de despedida, ni homenajes televisados, ni titulares sensacionalistas. Simplemente, Juan Pardo dejó de aparecer. Algunos pensaban que se había retirado por cansancio. Otros, más cercanos, sabían que la tristeza lo había consumido lentamente. Su salud comenzó a fallar, y con ella, sus ganas de seguir luchando. Pero, en un acto de enorme dignidad, Pardo eligió no compartir su decadencia con el mundo,
como si quisiera que todos lo recordaran fuerte, elegante, dueño absoluto de su arte. Hay quienes aseguran que sus últimos días los pasó escribiendo en un cuaderno de tapas negras, donde plasmó pensamientos, letras, recuerdos. Nadie sabe dónde está ese cuaderno. Nadie sabe si algún día verá la luz. Pero el solo hecho de imaginarlo allí, en su rincón gallego, escribiendo bajo la lluvia, conmueve hasta las lágrimas. Un alma inmortal, más allá de la música. Hoy, hablar de Juan Pardo es hablar de un artista inmenso, al mismo tiempo, de un hombre profundamente humano, vulnerable, desgarrado por dentro. Su tristeza no fue debilidad, sino profundidad. Su silencio no fue olvido, sino respeto. Su retiro no fue abandono, sino una forma de preservar su esencia. Pardo no necesitó gritar para hacerse oír. No necesitó escándalos para ser recordado. Con cada verso, con cada nota, nos enseñó a sentir. Nos enseñó que la música puede ser refugio, pero también espejo. Y él, con su historia, nos regaló una lección de vida silenciosa, casi sagrada. Tal vez nunca sepamos toda la verdad sobre su pena. Tal vez nunca descubramos el nombre de las personas que más lo marcaron. Pero no importa. Porque lo esencial de Juan Pardo está ya grabado en el corazón de miles de personas que, al escuchar sus canciones, sienten que alguien les habló desde la herida, desde el amor, desde el alma. Y es que, en un mundo donde todo se expone, donde los artistas parecen obligados a compartir hasta el último rincón de su intimidad, Juan Pardo eligió el camino contrario. Eligió el misterio. Eligió el recogimiento. Eligió proteger su dolor como quien guarda una reliquia preciosa, sabiendo que compartirlo no lo haría más ligero, sino más vulnerable. Su silencio fue su armadura, y también su forma de amor. Los años pasaron, y mientras otros reinventaban su imagen, él se reinventaba en el anonimato. Mientras algunos acudían a platós a contar sus miserias, él prefería la penumbra de su jardín, la brisa del norte que acariciaba sus pensamientos, el eco de una guitarra que solo tocaba para sí mismo. En cada flor que plantaba, en cada paseo solitario por la costa gallega, iba componiendo sin querer la última gran sinfonía de su vida, la de la renuncia, la del desapego, la de la paz buscada tras una existencia marcada por el duelo. A veces, los vecinos lo veían caminar al atardecer. Siempre solo, siempre en silencio. Y aunque pocos se atrevían a interrumpirlo, todos lo miraban con una mezcla de respeto y compasión. Era como ver a un sabio que lo había vivido todo y que ya no necesitaba palabras para comunicar su sabiduría. En su figura encorvada pero digna, en su andar sereno, había algo de eterno. Como si él mismo fuera consciente de que su cuerpo algún día se iría, pero su arte, su alma, permanecerían intactos. Y cuando la noticia de su fallecimiento empezó a correr, no fue un titular escandaloso. No hubo flashes ni lágrimas televisadas. Solo un susurro. Una tristeza que se deslizó por las redes, por los labios de quienes lo amaban, como si todos hubieran intuido que ese día llegaría. Fue un adiós mudo, pero universal. Un vacío que no hizo ruido, pero que dolió como pocas cosas. En las radios sonaron sus canciones una vez más, con una nueva carga emocional. La charanga ya no era solo un éxito, era un grito de añoranza. Bravo por la música se convirtió en un epitafio poético. Y no me hables resonó con un significado más profundo que nunca. Porque era eso lo que él pedía, no hablar, no explicar, no justificar su tristeza. Solo sentirla, como quien observa un cielo nublado y, aún así, lo encuentra hermoso. Los homenajes comenzaron a surgir de manera espontánea. No hubo protocolo. No lo necesitaba. En Galicia, se improvisaron vigilias con velas, guitarras y lágrimas. En Madrid, artistas de todas las generaciones compartieron anécdotas, canciones, abrazos. Pero lo más conmovedor ocurrió en la intimidad de miles de hogares, donde alguien, quizás una madre, un abuelo, un joven nostálgico, encendía un viejo reproductor y dejaba que la voz de Juan llenara la casa, como en los tiempos en que todo parecía más simple, más sincero, más real. Porque esa fue su magia, atravesar generaciones sin esfuerzo, hablarle al alma sin gritar. Y en ese silencio resonante, en esa melancolía compartida, Juan Pardo logró lo que muy pocos artistas alcanzan: convertirse en parte del tejido emocional de un país. Ser ese amigo invisible que canta por ti cuando no puedes expresar lo que sientes. Ese poeta que traduce tus lágrimas en versos. Hoy,
Su ausencia física duele, pero su presencia espiritual es más intensa que nunca. Está en cada acorde que vibra con honestidad. En cada letra que nace del corazón. En cada artista que decide no venderse, no corromper su esencia, no traicionar su verdad. Juan Pardo vive en todos ellos. Y vivirá mientras exista alguien que, en medio del dolor, se atreva a cerrar los ojos, poner una de sus canciones y dejar que el alma hable. Hay algo inmensamente poético en la forma en que Juan Pardo vivió y murió. No porque su vida haya sido perfecta, al contrario, sino porque supo habitar su imperfección con elegancia. Supo transitar su tristeza sin convertirla en espectáculo. Supo ser humano, terriblemente humano, en un mundo que exige máscaras. Y al hacerlo, nos dejó una enseñanza invaluable, que se puede ser grande sin alardes, inolvidable sin ruido, eterno sin presencia. Puede que nunca encontremos ese cuaderno de tapas negras. Puede que sus últimos pensamientos se hayan ido con él. Pero eso no importa. Porque todo lo esencial ya nos lo había dicho en sus canciones. Ya nos lo había mostrado con su ejemplo. Juan Pardo no está ausente. Juan Pardo está sembrado. Como una semilla en el alma de quienes aún creen en la música como refugio, como consuelo, como verdad. Por eso, cuando escuches una de sus canciones, no pongas solo atención a la melodía. Escucha el silencio entre los versos. Escucha el suspiro contenido, la lágrima que no cae, el abrazo que no se dio. Porque allí, en ese espacio sagrado, es donde vive Juan. Donde sigue cantando, no con la voz, sino con el alma. Y si alguna vez la tristeza te alcanza, si alguna vez sientes que el mundo pesa demasiado, pon una canción suya. Permítete llorar. Permítete recordar. Porque mientras haya alguien que escuche, que sienta, que recuerde, Juan Pardo jamás habrá muerto. Él será, por siempre, el artista del silencio, el poeta de la herida, el alma que supo cantar lo que tantos callan. Desde muy joven, Juan Pardo entendió que la música podía ser un refugio, pero jamás un escudo. Criado en un entorno tradicional, su infancia no fue del todo luminosa. Aunque no faltó el afecto, la disciplina y el silencio marcaron los primeros compases de su vida. No era un niño ruidoso, observaba más de lo que hablaba. En aquellos años ya se gestaba en su interior una sensibilidad extraordinaria que, con el tiempo, se convertiría en su mayor don, y también en su condena. Con los años, el ascenso en la música llegó como una promesa de redención. Formó parte de grupos inolvidables como Los Brincos y Juan y Junior, y luego, en solitario, conquistó las listas de éxitos con una facilidad envidiable. Pero mientras España se enamoraba de sus baladas, Juan enfrentaba en casa una serie de pruebas que pondrían en jaque incluso al alma más fuerte. Uno de los golpes más duros en su vida fue la enfermedad de su hija Belinda, una de sus grandes debilidades. La relación padre-hija era tan estrecha que cada lágrima de ella se convertía en una herida abierta en el corazón del artista. Verla sufrir, luchar, recaer, levantarse y volver a caer fue una tortura emocional que Juan nunca quiso explotar mediáticamente. Siempre fue reservado, siempre prefirió callar antes que convertir su dolor en espectáculo. Pero quienes estuvieron cerca de él durante aquellos años saben que cada canción que escribió llevaba impregnada la tristeza de un padre al borde del abismo. A esta tragedia se sumó la fractura silenciosa de su entorno familiar. Las diferencias, las distancias emocionales, los vacíos que el tiempo y el trabajo fueron profundizando, convirtieron su hogar, ese lugar que debería ser refugio, en una zona de eco donde su propia voz parecía no encontrar respuesta. La separación con su pareja fue un momento devastador. Aunque trató de llevarlo con discreción, el impacto emocional fue tan fuerte que muchos notaron cómo su carácter se volvió más huraño, más introspectivo. No era el mismo. Algo se había roto por dentro. Con la edad, comenzaron a manifestarse también los achaques físicos. Problemas respiratorios, pérdida progresiva de energía, dolencias que nunca se diagnosticaban del todo pero que él sentía con crudeza, como si su cuerpo le estuviera avisando que ya no podía más. En los últimos años, Juan Pardo ha tenido que reducir considerablemente sus apariciones públicas. No porque no lo quieran, no porque no lo esperen, sino porque simplemente, no puede. La salud le ha pasado factura, como si cada célula de su cuerpo llevara el peso acumulado de décadas de sufrimiento. En una ocasión, durante una entrevista poco difundida,
Juan confesó que su mayor tristeza no era no estar ya en los escenarios, sino sentirse olvidado por aquellos por los que dio todo. No me dolió que se apagara el ruido del aplauso, me dolió que se apagara el calor de la familia, dijo con una voz temblorosa. Esa frase resumía toda una vida. Él, que cantó al amor, que escribió himnos para otros, que puso palabras a los sentimientos de un país, nunca pudo encontrar consuelo en su propia casa, en su propia sangre. Hoy, Juan Pardo vive en una especie de retiro forzado, rodeado de un silencio que no eligió. Quienes han tenido la oportunidad de visitarlo dicen que su mirada es profunda, pero ausente. Que su mente a veces se va lejos, como si buscara entre los recuerdos una versión de sí mismo que ya no existe. Ha llegado a expresar que la música, con el tiempo, dejó de ser un consuelo. Porque cuando se ha perdido tanto, incluso las melodías más bellas suenan huecas. Y sin embargo, detrás de esa tristeza abismal, hay una dignidad inmensa. Juan nunca ha pedido compasión, nunca ha expuesto su dolor para generar lástima. Ha sido fiel a su discreción hasta el final. Pero es precisamente por eso que su historia duele más. Porque es el dolor no dicho, el llanto que no se ve, el abrazo que nunca llegó, lo que realmente destroza el alma. Muchos artistas tienen biografías plagadas de luces y sombras. Pero en el caso de Juan Pardo, las sombras parecen haber sido más densas, más silenciosas, más crueles. No fue un hombre derrotado, pero sí un hombre profundamente herido. Un artista que lo dio todo y recibió, en muchos casos, demasiado poco. Un padre que vio cómo la salud de su hija se desmoronaba. Un hombre cuya soledad, en la vejez, se convirtió en un eco constante. Y así, mientras sus canciones siguen sonando en las radios y evocando tiempos mejores, la figura de Juan Pardo permanece envuelta en una tristeza que no tiene notas musicales para ser explicada. Porque hay dolores que no se cantan. Hay lágrimas que no se secan. Y hay vidas, como la de él, que merecen ser recordadas no solo por lo que dieron al mundo, sino por todo lo que sufrieron en silencio. Y es que el caso de Juan Pardo no es simplemente el de un artista retirado. Es el testimonio vivo de cómo el éxito público puede coexistir con un vacío interior imposible de llenar. Él no cayó por el olvido del público, sino por el abandono emocional de aquellos que alguna vez le juraron amor eterno. Es muy fácil amar a un hombre que canta, que sonríe bajo los focos y que regala versos a un país entero. Pero es infinitamente más difícil quedarse a su lado cuando las luces se apagan, cuando la enfermedad avanza en silencio, cuando la mirada se pierde y los recuerdos ya no bastan. En los últimos años, Juan ha atravesado momentos de profunda fragilidad. Algunas fuentes cercanas a él han confesado que ha habido días en los que ni siquiera se levantaba de la cama. No por falta de fuerzas físicas, sino por el peso insoportable de la tristeza acumulada. Tristeza por su hija, por los vínculos familiares rotos, por los amigos que se fueron sin despedirse, por los escenarios que ya no pisará jamás. Pero sobre todo, tristeza por sí mismo. Por ese joven soñador que creyó que el amor, la música y el arte podrían salvarlo de todo. Uno de los aspectos más desgarradores de su historia es su sensación de inutilidad emocional. A pesar de haber escrito letras que han servido de consuelo para generaciones enteras, Juan siente que no supo consolar a los suyos. Que no estuvo lo suficiente. Que falló donde más importaba. En la intimidad de su hogar. En el corazón de su familia. Él, que fue un faro para tantos, se siente ahora como una vela que se apaga sola, en la oscuridad de un cuarto sin nombre. No faltaron momentos de esperanza, claro está. Hubo instantes en los que creyó que podía recuperar el tiempo perdido, reconstruir los lazos, volver a abrazar con fuerza a aquellos que se alejaron. Pero la vida, cruel y terca, no siempre da segundas oportunidades. Y Juan lo aprendió de la manera más dolorosa, viendo cómo algunas personas importantes elegían no mirar atrás. Como el tiempo no cura todo. Como hay heridas que se enquistan y que terminan por convertirse en cicatrices visibles solo para el alma. En cuanto a su salud, la situación tampoco ha sido favorable. Los achaques físicos se han sumado a un cuadro emocional devastador. Sus pulmones, antaño fuertes para sostener notas largas y vibrantes, ahora se debilitan. Su voz, que fue templo de tantos himnos, se ha apagado casi por completo. Ya no canta. No porque no quiera. Porque no puede. Porque su cuerpo ya no responde, y su corazón tampoco.
Cada intento de volver a escribir, de componer, termina en un silencio que retumba como un grito. A todo esto se le suma otro factor igual de cruel, el miedo. Juan Pardo tiene miedo. No del olvido popular, porque su legado musical está asegurado, sino del olvido íntimo. De morir sin que nadie escuche su último pensamiento, sin que nadie sujete su mano cuando llegue el momento final. El miedo de ser un nombre en una placa, una voz en un vinilo, pero no un recuerdo vivo en la memoria de aquellos a quienes más amó. Lo que más indigna es la injusticia del destino. ¿Cómo es posible que un hombre que lo dio todo por amor, por la familia, por la música, se encuentre ahora en una esquina de la historia, envuelto en sombras, llorando en el silencio de su habitación? ¿Cómo es posible que tantos aún canten sus letras pero tan pocos se pregunten por él, por su estado, por su tristeza? Y sin embargo, Juan Pardo nunca ha renegado del amor. A pesar del dolor, a pesar de las pérdidas, sigue creyendo, en lo más profundo de su ser, que el amor fue y es el único sentido posible. Ha dicho alguna vez, entre lágrimas, que prefiero haber amado y perderlo todo, que no haber sentido nunca el calor de una familia. Es esa nobleza, esa grandeza interior, lo que lo convierte en una figura aún más admirable. Porque incluso en la derrota emocional más cruda, Juan conserva una dignidad que pocos podrían sostener. Hoy, mientras el mundo gira sin detenerse, mientras las nuevas generaciones consumen música efímera, Juan Pardo sigue ahí, en silencio. Sin escándalos, sin titulares, sin homenajes. Y eso duele. Porque merece más. Merece ser escuchado. Merece ser abrazado por el recuerdo colectivo. Merece que su historia no sea simplemente la de un cantante de éxito, sino la de un ser humano que luchó contra sus propios demonios en la oscuridad de su casa. Por eso, al recordar a Juan Pardo, no basta con poner una de sus canciones. Hace falta algo más. Hace falta mirar hacia él con los ojos del alma. Hace falta recordarle que no está solo. Que su dolor no fue invisible. Que sus lágrimas importan. Que su nombre es sinónimo no solo de arte, sino de lucha interior, de amor profundo, de humanidad herida. Juan no fue solo un cantante, ni un compositor brillante. Fue, y es, un alma sensible, un hombre profundamente conectado con sus emociones, que canalizó su dolor y sus vivencias en canciones que aún siguen acariciando los corazones de quienes las escuchan. Desde sus inicios, se sintió impulsado por una necesidad casi espiritual de comunicar, de sanar a través de la música. Pero, como suele ocurrir con los corazones nobles, muchas veces los suyos fueron los últimos en ser atendidos. A lo largo de su carrera, Juan vivió el brillo del éxito, pero también el frío del aislamiento. Muchos recuerdan sus años gloriosos con Juan y Junior, o su época dorada como solista, donde cada canción suya parecía tener vida propia. Pero pocos conocen el vacío que lo abrazaba tras bambalinas, cuando las luces se apagaban y la soledad le recordaba que el aplauso del público no siempre llena los vacíos del alma, porque detrás de cada verso dulce, se escondía una lágrima. Detrás de cada nota vibrante, una historia no contada. El dolor más hondo de Juan, sin embargo, no vino de la fama ni de la industria musical. Vino del corazón. De las heridas que dejan las ausencias, de los silencios familiares, de las distancias que el tiempo no pudo sanar. A lo largo de los años, sufrió pérdidas irreparables que marcaron su vida con un antes y un después. La muerte de seres queridos, rupturas profundas, la lejanía de figuras fundamentales en su historia personal, todo eso lo transformó. No como artista, sino como ser humano. Le enseñó a caminar con el alma rota, y aún así, seguir componiendo melodías para que otros pudieran encontrar consuelo. Es fácil ver al ídolo y olvidar al hombre. Es fácil cantar sus letras sin detenernos a pensar quién las escribió y desde qué rincón de la tristeza nacieron. Juan Pardo no pidió compasión, nunca se victimizó. Al contrario, fue siempre un caballero del silencio, elegante incluso en el dolor. Pero nosotros, como seres humanos, tenemos el deber de mirar con empatía. De entender que incluso los más grandes también necesitan amor. También sufren. También lloran. Hoy, al mirar hacia atrás, vemos a un hombre que entregó su vida al arte. Que puso su alma en cada canción, incluso cuando estaba rota. Que regaló alegría mientras por dentro cargaba penas que nunca compartió del todo. Su legado artístico es inmenso, sí. Pero su legado humano lo es aún más.
Porque nos enseñó, sin decirlo, que se puede seguir adelante incluso cuando todo duele. Que el amor, aún en la pérdida, puede transformarse en música. Que el dolor puede sublimarse en belleza. Por eso, hoy no te pedimos que escuches a Juan Pardo. Te pedimos que lo sientas. Que lo abraces con el corazón. Que pienses en ese hombre sensible que, desde joven, se entregó por completo a su vocación, pagando muchas veces con soledad y tristeza el precio de su grandeza. Que recuerdes que detrás del ídolo hay un ser humano que también ha necesitado una palabra, una mano, un abrazo. Te invitamos a amar a Juan, no solo por lo que cantó, sino por todo lo que sufrió en silencio. Por las veces que sostuvo a otros mientras él se derrumbaba. Por las veces que ocultó su llanto para que otros pudieran sonreír. Por las cicatrices que convirtió en canciones. Y si hoy sigue caminando entre nosotros, aunque sea en silencio, aunque sea desde el retiro, hagamos que sienta que no está solo. Que su historia importa. Que su dolor no pasó desapercibido. Que su sensibilidad nos conmovió, nos transformó, nos unió. Amar a Juan Pardo hoy es un acto de justicia emocional. Es un acto de humanidad. Es tenderle la mano, aunque sea simbólicamente, y decirle, gracias por tu arte, pero también gracias por tu alma. Por enseñarnos que detrás de cada nota hay un corazón, y que los corazones, incluso los más fuertes, también necesitan ser abrazados. No dejemos que su legado se reduzca a canciones. Que su vida no se pierda en los resúmenes de Wikipedia. Que su nombre no se mencione solo cuando suena una vieja melodía en la radio. Mantengámoslo vivo en nuestra memoria colectiva, con respeto, con amor, con la empatía que él tanto mereció. Hoy, te invitamos a mirar con otros ojos a Juan Pardo. A hablar de él no solo como artista, sino como ser humano. A compartir su historia. A honrar su sensibilidad. A transmitir su legado de amor y dolor convertido en música. Y si en algún momento sentiste que una de sus canciones te salvó, te acompañó, te emocionó, entonces ahora es tu turno de devolverle un poco de ese amor. Porque los artistas verdaderos no piden nada a cambio, pero nosotros sí podemos dar algo: gratitud, memoria, cariño. Que el nombre de Juan Pardo no se apague en la sombra de los tiempos. Que brille, como brilló siempre, pero ahora no solo por su música, sino también por la inmensidad de su corazón. Es importante que entendamos una verdad que a menudo ignoramos. Los grandes artistas como Juan Pardo no son inmunes al sufrimiento. Al contrario, muchas veces son espejos que reflejan las emociones colectivas, esponjas que absorben las tristezas del mundo, y faros que, aun en su propia oscuridad, siguen iluminando a los demás. ¿Pero quién los ilumina a ellos? Juan ha vivido largas temporadas de silencio. Silencio mediático, sí, pero también emocional. Ha elegido retirarse, no por falta de amor hacia la música, sino porque la vida, con sus giros inesperados, lo ha llevado a buscar paz en lo discreto, en lo íntimo. Y ese retiro, que para algunos puede parecer olvido, para él es un espacio sagrado donde puede reencontrarse con sus memorias, con sus ausencias, con sus heridas aún abiertas. En los últimos años, mientras el mundo gira rápido y olvida pronto, pocos se detienen a pensar en él. ¿Qué siente? ¿Qué le duele? ¿Qué le queda por decir? ¿A quién extraña en sus noches más largas? Tal vez nadie lo sepa. Pero eso no significa que no debamos mirar hacia él con ternura. Porque incluso en el silencio, Juan sigue hablando. Sigue estando presente en cada verso que alguna vez escribió. En cada melodía que aún resuena en las almas sensibles. Él es la prueba viviente de que se puede ser grande sin hacer ruido. Que el verdadero arte no necesita escándalos ni luces artificiales para dejar huella. Su legado está hecho de amor puro, de letras que acarician, de notas que sanan. Pero también está hecho de pérdidas, de luchas silenciosas, de momentos en los que solo el arte lo sostuvo. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos por quienes nos han dado tanto? En una sociedad que consume rápido y olvida aún más rápido, debemos reaprender el valor de la memoria, de la gratitud, de la compasión. Hoy más que nunca, debemos recordar a Juan Pardo como algo más que un cantante. Debemos recordarlo como un hombre que, con sus propias grietas, ayudó a otros a curar las suyas. Es tiempo de reivindicar su historia. De contarla no solo con datos biográficos, sino con emoción.
de compartirla con las nuevas generaciones que quizá no lo conocen, pero que merecen descubrir su sensibilidad, su talento, su lucha callada. Que comprendan que detrás de cada artista hay una persona real, con miedos, con pérdidas, con una vida rica en experiencias que muchas veces no fueron felices, pero que lo convirtieron en lo que es. Juan Pardo también merece escuchar que lo queremos. Que lo admiramos no solo por sus discos de oro, sino por su valentía silenciosa. Por no haberse rendido. Por haber continuado componiendo incluso cuando el corazón le pedía rendirse. Por seguir creyendo en la belleza, incluso cuando el dolor se imponía. ¿Te imaginas la cantidad de noches en las que Juan escribió en soledad, sin saber si alguien algún día entendería su mensaje? La cantidad de recuerdos que ha guardado, de lágrimas que no mostró, de canciones que quizás nunca llegaron a ver la luz. ¿Quién consuela a los que consuelan? ¿Quién abraza a los que tantas veces nos abrazaron sin conocernos, a través de una canción? Hoy, desde este espacio, queremos pedirte algo simple, pero poderoso: piensa en Juan. Dedícale un pensamiento, una oración, un recuerdo. Escucha una de sus canciones con el corazón abierto. Habla de él con quienes aún no lo conocen. Recuérdalo no solo como el galán de la música española, sino como el ser humano que entregó su alma para que otros pudieran sentirse acompañados. Y si alguna vez sentiste que su voz te hizo compañía en un momento difícil, entonces no lo olvides ahora, que es él quien necesita ser recordado. Hagamos comunidad alrededor de su legado. Creamos en la fuerza del amor, del cariño sincero. Porque un artista nunca muere si su pueblo lo lleva en el corazón. Juan Pardo no necesita monumentos. Él ya es eterno en sus canciones. Pero sí necesita, como todos, sentir que su existencia fue valiosa más allá del éxito. Que su sensibilidad no fue en vano. Que su tristeza no fue invisible. Y nosotros tenemos el poder de ofrecerle ese regalo. Desde el respeto. Desde la empatía. Desde el amor. No lo dejemos solo en el rincón del olvido. No permitamos que su historia se apague sin que le digamos gracias. Porque la gratitud también es un acto de justicia. Porque hay vidas que merecen ser celebradas no solo por lo que dieron, sino por lo que callaron. Hoy, más que nunca, abracemos a Juan Pardo con el alma. Honremos al hombre que hizo de la música un refugio, de la melancolía un arte, y del silencio una voz poderosa. Y que ese abrazo, aunque simbólico, le llegue. Le recuerde que nunca estuvo solo. Que su historia nos importa. Que su corazón, tantas veces roto, sigue latiendo en el nuestro. Y así, mientras el telón invisible de la vida va cayendo lentamente sobre la figura de Juan Pardo, nos quedamos con un sentimiento profundo de respeto, compasión y admiración hacia un hombre que lo entregó todo: su voz, su alma, su tiempo, y hasta sus lágrimas, al arte de emocionar. Pocos conocen el precio real que pagó por cada aplauso, por cada nota escrita en soledad, por cada canción interpretada con el corazón desgarrado. Porque más allá del brillo que irradió en los escenarios, Juan Pardo vivió una travesía íntima marcada por la nostalgia, la ausencia, y sobre todo, el dolor silente que muy pocos pudieron ver. Su familia, núcleo vital y refugio sagrado, también fue fuente de sus más grandes penas. La distancia con algunos seres queridos, las pérdidas irreparables y las heridas que el tiempo no logró sanar, dibujaron un retrato mucho más complejo del artista que veíamos sonriente en televisión. Hubo silencios que gritaban, miradas que escondían tormentas internas, y canciones que eran, en el fondo, cartas abiertas de auxilio emocional. En el ámbito profesional, aunque muchos creen que su carrera fue una sucesión de triunfos, lo cierto es que Juan Pardo tuvo que luchar contra la incomprensión, el olvido mediático en ciertos momentos, y la constante presión de reinventarse para seguir siendo relevante. Él, que había marcado una época con su estilo único, vio cómo nuevas generaciones lo desplazaban poco a poco, sin que eso disminuyera su enorme talento. Sin embargo, el olvido duele. Y para un alma tan sensible como la suya, esa indiferencia fue un puñal que se clavó lentamente. Y sin embargo, pese a todo, Juan nunca dejó de componer, de escribir, de cantar para sí mismo, o para los pocos que aún lo escuchaban con devoción. Porque su arte no era un oficio, era su forma de respirar. Y por eso, su legado es eterno. Porque lo auténtico, lo nacido del corazón, jamás muere. Hoy, al recordar a Juan Pardo no solo como artista, sino como ser humano, nos damos cuenta de cuán importante es mirar más allá de los reflectores. Detrás de cada ídolo,
Hay una historia no contada, un dolor no compartido, una batalla que merece ser conocida y comprendida. Desde este humilde espacio, queremos rendirle el homenaje que nunca pidió pero siempre mereció. Porque Juan Pardo fue mucho más que una voz. Fue un poeta del alma, un navegante solitario en un mar de emociones, y un testimonio viviente de que la sensibilidad, cuando se transforma en arte, puede tocar lo más profundo del ser humano. Si esta historia te ha conmovido, si sientes que la vida de Juan Pardo merece ser conocida por muchos más, te invitamos a apoyar nuestro canal. En Noticias Famosas, nos dedicamos a dar voz a las vidas ocultas tras la fama, a contar con respeto y emoción aquellas historias que no salen en los titulares, pero que laten con fuerza en los corazones de quienes aún creen en la verdad humana detrás del espectáculo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de memoria, sensibilidad y reconocimiento. Porque solo recordando con amor, lograremos que la huella de figuras como Juan Pardo nunca se borre. Gracias por estar aquí. Gracias por sentir. Noticias Famosas, donde la fama se encuentra con el alma.